¿Qué tal? Buenas tardes. Mi participación se llama Jean Robert, un peatón de la economía frente a la lógica financiera actual. Y bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación al doctor Braulio Ornedo, a los organizadores y a los distinguidos participantes del seminario. Antes que nada, comentarles que me siento muy honrado de poder hacer un pequeño pero sentido homenaje a Jean Robert, abordando su faceta como urbanista, para lo que conviene comenzar citándolo. Debo confesar, dice Robert, que he sido creyente de una extraña religión naturalista que no adora a Ge, Ra, Helios, Tonatiuh o Orianos, la tierra o el sol o el cielo o alguno de los elementos, sino al espacio en sí mismo. Ese espacio, considerado como una construcción social e histórica y por lo mismo como un principio y un fin, como comentaremos más adelante. Pero también recordemos aquellos años en que Jean trabajó como dibujante en un despacho de arquitectos en la ciudad de Ámsterdam en los años 60 y en donde casi no circulaban automóviles sino bicicletas, algo que hacía avergonzarse ante sus pares europeos al entonces alcalde de esa ciudad y quien intentaría solucionar ese faltante mediante la construcción de puentes y autopistas, aplanando con ello el terreno para el llamado desarrollo capitalista. En cambio, Robert detectaba en Ámsterdam una delicada vulnerabilidad que justamente le confería las calidades del lugar y que la capital holandesa perdería más adelante desafortunadamente. Aún así, este proceso no se daría sin una resistencia civil como la de aquel llamado Grupo Probo, que actuando a contracorriente comenzó a incorporar bicicletas de uso público en las esquinas de las calles, delito por el cual varios de ellos serían arrestados. Ya desde entonces, Jean manifestó su rebeldía contra las acciones del capital en el territorio y volvería después para apoyar las luchas contra la implantación de hipermercados, como fue el caso del Casino de la Selva en Cuernavaca, acompañando a la resistencia junto a los campesinos de Atenco para impedir la construcción del primer aeropuerto de Texcoco, o compartiendo su rebeldía contra la imposición de las llamadas agendas de desarrollo, como sería el caso del apoyo al movimiento zapatista durante muchos años. Para Jean, la ciudad no estaba definida por las funciones, ni mucho menos, sino por las calidades perceptuales, diciendo, me seducía el deleite de las calles, en especial por la perfumada, vaga y vibrante y vulnerable vida urbana, en este caso de Cuernavaca. Estas calidades espaciales es lo que Jean valoraba como esenciales en los lugares, que le permitían escuchar los lamentos de los muros de adobe de la casa que él mismo se habría de construir en Cuernavaca. En cambio, le horrorizaba la noción del espacio como aquel contenedor multinivel de hipertextos en medio de un vacío eléctrico. Es decir, el espacio como un simple telón de fondo, ese sitio que encierra todas las realidades en un espacio homogéneo de ciencia y management, en esencia esclavizante. Este encerramiento es precisamente lo que convierte el espacio público, estos famosos commons de los que él escribió, en espacios privados, y especializa su uso de manera que los niños, los enfermos y los locos puedan ser confinados por categoría y destinados a vivir separados de la sociedad. Jean Robert mantuvo siempre una visión compleja y crítica hacia el desarrollo económico, en donde el capital busca siempre la conquista del espacio, donde los vehículos ejercen un monopolio sobre las calles y donde a fin de cuentas dicho espacio se convierte en el campo donde se despliegan las fuerzas del mercado, sosteniendo una guerra económica contra la subsistencia y en el que el urbanismo juega un papel clave. Ya un par de años antes de la entonces pandemia, Jean escribía sobre la agudización de la crisis y la llegada a una nueva encrucijada frente a la cual la sociedad resolvía adaptarse prácticamente a lo que fuera, siendo esto un signo de mal agüero al arraigarse la crisis en el territorio. Criticaba también la intención de obligar a la gente de a pie
de la cual él era parte, a que hiciera más sacrificios para salvar la economía. Veamos hoy el caso paradigmático de Colombia. Y comentaba que sería como si los ingenieros de transporte le pidieran a los peatones que ayudaran a salvar al automóvil. En ese sentido, apuntaba que existía gente, la de abajo obviamente, que era capaz de sobrellevar la crisis y sobrevivir la nueva normalidad, término que cita Jan con años de antelación, simplemente porque la subsistencia de esta gente no dependía de la producción capitalista, ni tampoco de la distribución de alimentos a través de las redes comerciales, es decir, que mantenían un nivel de autosuficiencia. Es por ello que afirmaba que la territorialidad va más allá del clásico reclamo por la tierra. Esto no implica el encerramiento con sus semejantes. Es en esa contienda territorial que el mercado inmobiliario, financiero y de capitales produce fraccionamientos cerrados, comunidades verticales, desarrollos habitacionales masivos o complejos empresariales, y en donde no hay manera de generar arraigo, apropiación o vínculos con las costumbres y tradiciones originarias. Jean Robert abogaba por la capacidad de subsistencia a pesar de los embates del mercado capitalista, el cual desvincula el uso residencial del lugar que éste ocupa y en donde se borran esas huellas de las vidas pasadas y se replica la fragmentación del territorio. Es así que el llamado rescate de la economía utiliza el territorio en un sentido extractivo, sin consideraciones hacia los antiguos pobladores, creando paisajes urbanos globales al lado de barriadas sin servicios básicos, denunciando con ello una guerra sucia contra los modos de supervivencia mal llamados informales. Jan nos deja grandes enseñanzas sobre la ciudad, nos señala que el lugar es aquello habitado por personas y poblado por los dioses. Nos recuerda el placer de caminar y de cómo éste le da sentido al espacio, abriendo los caminos a distintos itinerarios. Esto contrario a la distopía del transporte que aleja a los ciudadanos en lugar de integrarlos. En cambio, nos recuerda la ciudad polivalente, interactiva, más humana y vulnerable, invocando la dignidad de la resistencia, de la lucha por las causas justas, por el bien común, que a fin de cuentas son la esencia del urbanismo. Jean Robert nos deja la utopía de una ciudad más justa, solidaria y humanista, aplicando durante su vida estas ideas y dejando en su caminar las semillas para los que le siguen. Gracias, Jan, por este caminar. Un saludo a todos.